¿Qué es la dislalia? La dislalia es el trastorno en la articulación de los fonemas o grupos de fonemas por alteraciones funcionales de los órganos periféricos del habla. ¿Cuáles son? La lengua, labios, paladar, mejillas y dientes. Puede afectar a cualquier consonante o vocal y son muy frecuentes en la infancia, sobre todo en los primeros años escolares. Con una adecuada intervención, la mayoría de ellas desaparece. Se trata del trastorno del lenguaje más común en los niños, el más conocido y más simple de identificar. Suele presentarse entre los 3 y 5 años, con alteraciones en las articulaciones de los fonemas, y nosotras, como futuras docentes, debemos estar al tanto para saber cómo abordarla. ¿Cómo se diagnostica? Cuando un niño menor de 4 años presenta errores en la pronunciación, está considerado como normal, ya que el mismo se encuentra en una etapa del desarrollo del lenguaje infantil, y en esta etapa no se aplica ningún tratamiento, ya que su habla todavía está en una fase de maduración. Sin embargo, si los errores persisten más allá de los 4 años, ya se debe consultar en un especialista de audición y lenguaje, es decir, un logopeda. La dislalia se encuentra dentro de los trastornos del habla que se clasifican en alteraciones de la voz, alteraciones de la articulación, alteraciones de la fluidez verbal. Dentro de las alteraciones de la voz podemos encontrar la afonía, que es la pérdida total de la voz, la disfonía, que es la alteración de la voz por trastornos orgánicos o por un mal uso de la misma, las laringofonías, que son disfonías de la laringe, y rinofonías, que son alteraciones de la resonancia. En cuanto a las alteraciones de la articulación, nos encontramos con las dislalias diglosias, que son trastornos de la articulación de origen no neurológico central y provocado por lesiones físicas o malformaciones de los órganos articulatorios periféricos, que hace un rato decíamos que era la lengua, las mejillas, los dientes, los labios, etc. También están las disartrias, que son lesiones en el sistema nervioso central y enfermedades en los nervios o músculos de la lengua, faringe y laringe. En cuanto a las alteraciones de la fluidez verbal, donde hay que hablar de la disfemia o tartamudez, podemos decir que es un trastorno de la fluidez verbal que se caracteriza por las repeticiones o bloqueos espasmódicos que afectan al ritmo del lenguaje. Los errores más comunes en un niño dislálico son, en primer lugar, por sustitución, que es el error de la articulación en que un sonido es reemplazado por otro. El alumno se ve incapaz de pronunciar una articulación concreta y en su lugar emite otra que le resulta más fácil. Por ejemplo, dice lata en lugar de rata. En estos casos, el niño percibe el fonema no de forma correcta, sino tal como él lo emite, al ser sustituido por otro. Por ejemplo, dice juega en lugar de juega. En segundo lugar, tenemos la distorsión, que hablamos de un sonido distorsionado cuando se da de forma incorrecta o deformada, pudiéndose aproximar más o menos a la articulación correspondiente. Las distorsiones suelen ser muy personales, siendo muy difícil su transcripción al lenguaje escrito. Generalmente son debidas a una imperfecta posición de los órganos de la articulación. La distorsión junto con la sustitución son errores más frecuentes. Por ejemplo, dice cardo en lugar de carro. En tercer lugar, nos encontramos con la omisión. El niño omite el fonema que no sabe pronunciar. En algunas ocasiones, la omisión afecta solo a la consonante. Por ejemplo, dice apato en lugar de zapato, pero también suele presentar la omisión en la sílaba completa que contiene dicha consonante. Por ejemplo, lida en lugar de salida. Es muy frecuente la omisión de la consonante líquida cuando existe dificultad para la articulación, como por ejemplo las sílabas bra, cla, etc. En cuarto lugar, nos encontramos con la adición, que consiste en intercambiar junto al sonido que no puede articular otro que no corresponde a la palabra. Por ejemplo, dice balanco en lugar de blanco, teres en lugar de tres. En quinto lugar, nos encontramos con la inversión, que consiste en cambiar el orden de los sonidos.
Por ejemplo, dice cocholate en lugar de chocolate. Los factores que originan las dislalias son 4. En primer lugar, nos encontramos con los factores psicológicos. Cualquier trastorno de tipo afectivo, es decir, falta de cariño, inadaptación familiar, abandono, maltrato, celos, un hermano pequeño, etc., puede incidir sobre el lenguaje del niño, impidiendo una normal evolución en su desarrollo, por lo que se fija en el subconsciente. En el segundo lugar, nos encontramos con los factores ambientales, es decir, el ambiente en el que se desarrolla un niño con sus capacidades personales irá determinando su desarrollo y maduración. Las situaciones ambientales que más negativamente pueden influir en un mal desarrollo lingüístico son carencia de un ambiente familiar, bajo nivel cultural, subprotección, desequilibrio o disminución familiar, etc. En tercer lugar, nos encontramos con los factores hereditarios, es decir, que puede existir una predisposición a cometer los errores de los familiares al hablar o en el contexto de donde se desenvuelve. Por último, nos encontramos con los factores intelectuales, que es la deficiencia intelectual que presenta como síntoma, en muchas ocasiones, una alteración del lenguaje con dificultades para su articulación. Según sus causas, podemos clasificar las dislalias en dislalia evolutiva, que coincide con una fase en el desarrollo del lenguaje en la que el niño no articula o distorsiona algunos fonemas. Normalmente desaparece con el tiempo y no se debe intervenir antes de los 4 años. Luego tenemos una dislalia audiógena. Es debida a una deficiencia auditiva. El niño no oye bien y por lo tanto no articula correctamente, confundiendo fonemas parecidos. Luego tenemos una dislalia orgánica, que su causa es de tipo orgánico, es decir, que está afectado el sistema nervioso central, recibe el nombre de disartia. Y si se refiere a anomalías o malformaciones en los órganos del habla, se llama disglosia. Luego tenemos la dislalia funcional. Es debida al mal funcionamiento de los órganos articulatorios. El niño no usa correctamente dichos órganos al articular un fonema sin que exista causa orgánica. Intervención y tratamiento. La intervención hace referencia al conjunto de estrategias, procedimientos y técnicas que se ponen en juego para lograr una serie de objetivos sobre el proceso de desarrollo lingüístico. La intervención en las dislalias puede ser indirecta o directa y generalmente son llevadas a cabo por una psicopedagoga. Nosotras, desde la sala, podemos acompañar y fortalecer estas intervenciones a través de actividades lúdicas. La intervención indirecta se orienta hacia las bases funcionales de la articulación, como la audición, habilidades motoras de los órganos articulatorios y respiración. La intervención directa intenta la articulación del fonema problema y su generalización en el lenguaje espontáneo a través de actividades articulatorias. Estrategias a seguir en el tratamiento de dislalia. En función de la evaluación, seleccionar los ejercicios del tratamiento indirecto, como labios, lengua, paladar, soplo, respiración, discriminación auditiva, etc., y adaptarlo al caso. Indicar en una lámina y en el espejo el punto y modo de articulación. Seleccionar las estrategias concretas de corrección para cada problema de pronunciación. Hay algunas pautas concretas que es fundamental conocer y seleccionar a la hora del tratamiento. Buscar sensaciones propioceptivas. Una vez conseguido el fonema, articularlo progresivamente en sílabas, palabras y frases. Lectura en voz alta y un lenguaje espontáneo. La dislalia es un trastorno de la articulación de los fonemas que, una vez diagnosticado, debe ser tratado cuanto antes para evitar posteriores problemas de aprendizaje. Los niños con problemas de aprendizaje
se deben a diversos factores, como por ejemplo psicológicos, ambientales, hereditarios e intelectuales. Los docentes debemos estar preparados para enseñar a niños que presentan problemas de aprendizaje, usando diversas técnicas y métodos acorde con la evolución educativa de inclusión, para lo cual deben recibir apoyo de personal especializado, como psicólogos, maestros de audición y de lenguaje, psicopedagogos, quienes ayudarán a evaluar e intervenir este tipo de trastorno, contando con la colaboración de la familia. De esta manera, se favorecerá en el desarrollo de sus capacidades y mejorará su aprendizaje.